Hombre, la respuesta rápida es muy fácil, aprobar siempre. Entonces, si estamos hablando de que el sistema educativo o de que nuestros referentes están enfocados a cumplir con esas tres dimensiones de la competencia, que es el saber hacer y el saber ser, pues muchas veces el examen no va a llegar a todo eso. En su definición ya nos habla que es el referente que indica el nivel de desempeño esperado en las situaciones o actividades que se diseñan basándose, lógicamente, en las competencias específicas, porque, como bien sabes, las competencias específicas dan pie a que dentro de ellas existan una serie de criterios de evaluación que los profes que entienden la evaluación como una venganza, ¿no? Un ajuste de cuentas, como un ajuste de cuentas, es que no han entendido nada, ¿no? No tiene ningún sentido coger una serie de criterios de evaluación, dejarlos caer en una lista y al lado asociarle una calificación. Yo digo que voy a bajar nota por las faltas de ortografía. ¿Suspender o no lo puedo suspender? Y te lo respondo ya, no lo puedo suspender porque el referente... ¿De qué es ahí? Ayúdale con Claro. un plan de refuerzo para que haga menos faltas, no es... O bien cojo ese criterio y lo voy desgranando en pequeñitos pasos o en pequeños apartados que tiene que tener, ¿no? Claro, actualmente en 15 alumnos hay 26 evaluadores y él dirá cuando vea esto, no lo decía yo, se lo escuché hablar creo que a Carmen Pellicer, ¿no? Y se va a quedar porque llega la primera evaluación y la foto finish en este momento es un 4, ¿vale? Pero se lo voy a volver a poner, ¿vale? Porque lo que quiero es que lo aprenda. Entonces, o lo aprende... Bueno, Guille, volvemos con esta ronda, ¿no? de podcast, de charlas, ¿no? Educativas, hoy con un plato estrella. Siempre creo que nos da la sensación de que siempre que hablamos de algo es el plato estrella, pero yo creo que hoy está fundamentadísimo, ¿no? Educativas porque lo dices tú. Educativas porque, bueno, son temas de educación, ¿no? Ah, vale. El tema de la evaluación, Guille, yo creo que sí que es de verdad es una piedra angular, ¿no? Sobre el cual tiene que vertebrarse todo, porque de hecho la sensación que tengo yo es que cuando nosotros empezábamos a compartir en diferentes coles y siempre empezábamos por la parte curricular, ¿te acuerdas que daba la sensación de que no impactábamos guay porque empezábamos por el currículum, algo que tira un poquito para atrás? Luego, empezando por la evaluación, cuestionándonos cosas sobre la evaluación, hacíamos quizá que el profesorado pues reflexionara más sobre lo que estaba pasando en sus aulas, ¿no? Entonces, yo me gustaría hacer ahora un poco de perspectiva e irme a preguntarle al Guille de 12, 14, 16 años, ¿no? La etapa adolescente, preadolescente. No sé si es la mejor edad para preguntar nada. Bueno, sabiendo un poco tu contexto, sabiendo un poco tu realidad, me gustaría preguntarte tú, en ese sentido, si en ese momento alguien se hubiese dirigido a ti y te hubiese preguntado para ti qué es lo importante, si es aprobar o aprender, ¿qué hubieses podido responder ahí? Hombre, la respuesta rápida es muy fácil, aprobar siempre. Ahí, bueno, entramos en el tema de las metas, ¿no? De qué tipo de metas tenemos y esto lo explica muy bien Héctor Ruiz, ¿no? El tipo de metas que tenemos y mi meta era totalmente la de aprobar y ya está. También creo que va enfocado a cómo el sistema educativo enfoca la evaluación, que luego veremos si realmente estamos hablando de evaluación o de calificación y cuál realmente es el peso entre esto que podemos, bueno, que comúnmente se conoce como evaluación, pero en realidad, pues bueno, son conceptos diferentes, ¿no? Y siempre lo hablamos, es un tema terminológico, pero en este caso creo que es menos terminológico de lo que querríamos porque al final evaluar es evaluar y calificar es calificar. Y si me preguntas a mí yo de entonces o incluso a mí yo de ahora, cuando se vaya a enfrentar a cualquier prueba, pues evidentemente lo que quiero es aprobar. Pero abre ese melón, abre la diferencia esta entre evaluar y calificar y cómo podemos enfocar desde el aula las pruebas evaluativas para que a nuestro alumnado realmente le interese aprobar, lógicamente, porque estamos hablando de una vertiente social de la evaluación, ¿no? De la calificación, pero sobre todo que le interese aprender para que lo pueda después aplicar en otro contexto. ¿Cómo podemos hacer esto? En realidad aquí estamos hablando de un cambio de cultura muy grande, el tema de la evaluación. De hecho, creo que las actuales reformas o las partes donde más se ha tocado o que más han cambiado respecto a la actual ley educativa es esa manera en la cual queremos informar a las familias, ¿no? Y realmente lo que se pretende es que enfoquemos el proceso de evaluación y no solo de calificación. Esto, ya te digo, es un cambio de cultura porque en realidad, y luego entraremos seguramente en todas estas cosas, lo que realmente está validado por nuestra sociedad es aprobar
el examen, ¿no? Y luego también entramos en una cosa que ahora voy a lo que me has preguntado, ¿no? En que realmente qué es aprender, que eso es, quiero decir, es tremendamente difícil y complejo determinar el grado de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí hablaremos luego, ¿no? Sobre si es el aprendizaje, si es el desempeño o qué es lo que tenemos que evaluar y calificar. Pero bueno, en un podcast anterior, que os dejamos por aquí el enlace por si lo queréis ver, estuvimos hablando de microsecuencias de aprendizaje. Y en esas microsecuencias de aprendizaje estuvimos hablando de que teníamos un referente normativo, porque al final es ley lo que nos marca, que es el criterio de evaluación, que nos ayuda a llegar a las competencias o a ver si el alumnado es competente, y ese era nuestro punto de partida. Luego veíamos cómo mediante algunas evidencias de aprendizaje, algunas actividades, ejercicios, tal, podíamos de alguna manera ver el desempeño del alumno sobre ese criterio de evaluación, ¿vale? En la práctica. Y ahí nos faltaba la tercera pata, que es los instrumentos de evaluación o la evaluación, ¿no? ¿Cómo determinamos nosotros si realmente hemos conseguido llegar a ese punto o qué información le damos nosotros para ver si ha aprendido, si va a aprobar o si no va a aprobar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí realmente donde la diferenciación que tenemos que hacer es entre evaluar y aprender, ¿no? O sea, evaluar, sí, correcto, Evaluar y calificar. Evaluar y calificar. Evaluar es dar información sobre el proceso, es decirle al alumnado o al quien sea cómo está en este proceso, en ese desempeño que habíamos marcado y ayudarle a que llegue a buen puerto a ese fin. Y calificar es poner una nota que determine... Que acredita, ¿no? Que acredita, correcto, que acredita en qué momento está o en qué nivel lo ha conseguido, ¿no? Es una foto, ¿no? Del momento. Es una foto del momento, correcto. Asociada también en términos de numeración, casi siempre, ¿no? La calificación habitualmente, o en grados, ¿no? Y determina esa foto del momento, pero a veces no proporciona una información extra, que es la clave de la evaluación, ¿no? Es decir, yo te digo ahora mismo cómo estás, pero necesito decirte también cómo tienes que ir para llegar a cumplir con ese objetivo de aprendizaje que hemos establecido al principio, ¿no? Ya lo decíamos en otro podcast también, ¿no? La forma en la que nosotros le proponemos esa evaluación al alumnado determina la forma en la que ellos quieren aprender. Si nosotros lo enfocamos todo a esa foto final, a esa foto finish o a esa foto de ese momento y ya no le damos ninguna importancia más, pues al final el alumnado lo que va a hacer es trabajar, que es la pregunta que hacías al inicio, ¿no? Yo qué quiero aprender, vale, pues si yo saco un 5 a mí, luego yo sinceramente, bueno, ya creo que no es un secreto para nadie, yo como estudiante era más bien regular, porque no me interesaba demasiado lo que pasaba dentro del aula y yo con un 5 o sea, si a mí me decías esa foto del momento, yo sacaba un 5 y ya no quería saber nada más. Si al final de alguna manera hubiese despertado mi interés o me hubiesen informado de cuál era la forma, de cuál era ese objetivo final y cuál era la mejor forma, pues a lo mejor mi enfoque hubiese cambiado, ¿no? En cambio ahora, y esto es lógico y bueno, al principio un poco chocante quizá, eres una persona súper inquieta y que trabaja mucho por aprender sobre cosas que realmente te interesan o que conectan con tu propósito. Y es lo que tenemos que intentar hacer con nuestro alumnado. Es decir, no estamos en las aulas simplemente para dar un contenido y hacer una calificación, que ahora hablaremos de esto, de qué se califica y qué no se califica, sino que estamos intentando que ellos sean personas que les interese aprender, que quieran aprender, que se busquen la vida para seguir aprendiendo, ¿no? Competencias clave para aprendizaje permanente. Y entonces ahí debemos de quizá solventar algunos o resolver algunos mitos, ¿no? Hay algunos mitos en torno a la evaluación en este sentido. Mitos hay muchos, ¿no? El primero es que, bueno, lánzamelo tú. ¿Cuál crees que es el primer mito que...? Bueno, aquí en este sentido podríamos hablar de, por ejemplo, de que quizá que el examen, ¿no? El examen es la certificación de un aprendizaje, ¿no? En un momento último, ¿no? Al final, el examen, mira, y es lo que decía antes, el examen está súper validado por todo el mundo. Quiero decir, nuestros padres han pasado por un sistema educativo donde el examen ha acreditado si valían o no valían. Nosotros mismos hemos pasado por un sistema donde el examen determina lo que vale y lo que no vale. Y al final el examen es un instrumento más, ¿no? Y al final si lo enfocamos todo a ese examen, pues enfocamos a que yo quiero aprobar ese examen y olvídate de mí y de lo que sea. Pero en realidad
ni es la única prueba que podemos utilizar para un poco ver el desempeño, ni mucho menos seguramente es la más válida. Porque el otro día hablabas tú también de cómo eran esos referentes, esos criterios de evaluación que nos sirven, y si nos parábamos a analizar esos criterios de evaluación, muy poquitos se pueden evaluar o calificar incluso con exámenes, porque al final cuando hablamos de un examen no hablamos o sea, luego hablamos de instrumentos, ¿no? Interpreto. Yo creo que sí, ¿no? Pero aquí quizás sí, bueno, perdona, acaba. no, que digo que un examen después depende de cómo lo enfoques, porque cuando hablamos de un examen como tal, una prueba objetiva, tiene que ser objetiva. Quiero decir, cuando tú enfocas, si tú le haces una pregunta abierta en un examen, deja de ser un examen, es una pregunta abierta para la cual vamos a tener que asociarle un instrumento de evaluación, una guía de corrección o como quieras llamarle, para ver en qué medida ha utilizado los conceptos que nosotros pretendíamos. Cuando hablamos de examen son preguntas de vocación simple, de respuesta cerrada, pues lo típico, ¿no? Pongo acentos, dime un año, o haz un pareamiento entre una opción y otra. Algo que, como su propio nombre dice, es objetivo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el sistema educativo o de que nuestros referentes están enfocados a cumplir con esas tres dimensiones de la competencia, que es el saber hacer y el saber ser, pues muchas veces el examen no va a llegar a todo eso. Claro, aquí, y sobre todo te lo decía también en cuanto al momento, ¿no? En cuanto a que el examen era el que determinaba la calificación en un momento final, ¿no? Y aquí creo que nosotros debemos hacer una vez más, tomar un poco de perspectiva y ver que la evaluación, entendía como evaluación, como tú habías determinado al principio, como ese feedback y como esa evaluación que le proporcionamos a nuestro alumnado para saber dónde está, no solo se debe hacer al terminar un proceso, sino que debe determinarse en diferentes momentos. Podríamos hablar de una evaluación diagnóstica, una evaluación que se hace al inicio de cualquier propuesta. La famosa evaluación inicial de secundaria, ¿o Exacto. me estás hablando? No, y de primaria. Y en primaria también lo están haciendo, Nos ¿no? sorprenderíamos, ¿no? De esa evaluación diagnóstico con un examen de contenidos, de lo que saben, creo que esto lo hemos hablado. No, la risa, y para aclararlo, es porque muchas veces o entramos a algunas aulas y vemos a algunos compañeros que de repente estás en la primera semana de septiembre o en la primera semana de curso y de repente le ponen un examen de contenidos tal. Para saber lo que saben. Claro, aquí tiene doble defensa, ¿no? Tengo que saber lo que saben para construir a partir de ahí, ¿vale? Pues si es para eso, te lo compro, pero no es una calificación, ni mucho menos le puedes dar una nota a ese examen. Tú lo sabes, tienes esa información, me parece genial, pero no vengas a utilizarlo como, no, es que me han suspendido todos el examen. No va por ahí. ¿Qué sentido tiene que después de un verano le pongas un examen? Que es que si nos lo pusieran a nosotros también suspenderíamos. Sobre todo por cómo está enfocado. Porque claro. Es un examen de contenido que lo único que va a determinar es si recuerdan aquellos contenidos que se dieron en el curso anterior, cuando en este momento en una evaluación inicial, ya sea de un curso, ya sea de enfocarte en una evaluación inicial diagnóstica hacia una unidad, hacia una situación de aprendizaje, el propósito del profesor tiene que ser el detectar fortalezas, el detectar necesidades, el activar sus conocimientos previos, el saber lo que saben acerca de... Pero entonces estas evaluaciones, que es un momento de la evaluación, que es la evaluación diagnóstica o inicial, ¿esto se califica? ¿Tengo que sacar una nota de esto? Por supuesto que no. Por un lado, no se califica y por otro no se puede diseñar en base a contenidos. Debemos diseñarla en base a diferentes aspectos, cómo aprenden nuestros alumnos que tengo delante, cuáles son sus fortalezas en cuanto al planear una unidad didáctica en torno a este tema o a este contexto. Porque además para hacer evaluaciones iniciales no hace falta que la hagas la primera semana de septiembre o la tal. Quiero decir, al principio de cada unidad seguramente será mucho más útil para, que lo hemos dicho muchas veces, detectar esos conocimientos previos y a partir de ahí construir. Pero sí, bueno, porque cambiará mucho su conocimiento previo en relación al tema que estés dando. Por supuesto. No tendrá tanto que ver con qué saben el día 8, 9, 10 de septiembre. En cuanto a contenidos únicamente, o saberes básicos, como quieras llamarle. Bueno, ahí tendríamos la evaluación inicial y pasaríamos al siguiente escalón, que sería la que se hace durante el proceso. Que yo creo que es la que deberíamos enfocarnos más todos los docentes antes de emitir una calificación final, ¿no? Porque al final, y nos adelantamos, diagnóstica inicial, del proceso, que será, ahora lo determinaremos, formativa, formadora, ahora hablamos de eso, y luego la del final, que sí, que evidentemente necesitamos dar una foto finish de ese criterio, o de esos varios criterios, o ese momento, o ese final de trimestre, lo que sea.
Vale, entonces, durante ese proceso vamos a darle información al alumno, ¿no? Correcto, sí. Ahí vamos a dar, en esta evaluación formativa o formadora, como dice Neusan Martí, que también podemos hablar después sobre ello, en la que le vamos a ayudar a nuestro alumnado dándole feedback para, como decías tú al principio, decir, vale, nuestro objetivo de aprendizaje o el fin de esta situación de aprendizaje es conseguir esto. Nosotros ahora actualmente estamos en este momento, en este proceso, para llegar allí la mejor opción es que cojas y gires por aquí o que vayas por el otro lado o que yo te dé un refuerzo en cuanto a saberes o que yo te proporcione, ¿vale? ese feedback y esa información que estamos recogiendo durante el proceso para ayudar a nuestro alumnado a que llegue a conseguir el objetivo, ¿no? Y también para que él mismo sea el que vaya ayudando, sea él mismo valorando mediante los instrumentos de evaluación dónde está, dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, etcétera, ¿no? Este sería, digamos, la evaluación que se hace o bien formativa, que la hace el profesor hacia el alumno, o bien formadora, que la hace el propio alumno, ¿no? Y esta creo que es la más importante, la que más debemos de cuidar, que la hacemos mucho, se hace mucho en las aulas, pero se hace poco sistematizada. Y sobre todo porque muchas veces, que esto sería tan fácil como ofrecer los instrumentos que luego entraremos, ¿no? Dale el instrumento de evaluación que vas a utilizar para calificar esto y esto le va a servir a él antes, mientras está haciendo ese producto o mientras está haciendo ese desempeño que les hemos, pues de alguna manera, mandado que hagan. Le va a dar muchísima información sobre ese proceso. Y luego está la evaluación final, que es esa foto finish, sí. y para la cual sí que vamos a utilizar... Tener que emitir una calificación. Sí, porque al final lo necesito, y creo que este no será el podcast, pero hablaremos largo y tendido de los criterios de calificación. Pero bueno, entrando en eso, pues necesito dar esa información y para eso tengo que asociarle instrumentos de evaluación, ¿no? Sí, que aparte de darme información de modo formativo, también me están proporcionando una calificación porque puedo asociar escalas, ¿no? Pero en este caso debemos saber que actualmente todavía se nos está pidiendo, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, que el tercer trimestre, la evaluación final, perdón, que se emita una calificación por asignatura, por lo tanto no puedo huir de la misma. Aunque por el proceso haya hecho mucho de evaluación formativa, lógicamente, y que estén cambiando un poco la forma de plantear las propuestas de evaluación, ¿no? Y para eso el mejor instrumento es el examen. Sí, claro. ¿No? Sí. Ahí ya rompemos con ese mito, ¿no? de que el mejor sea el examen, porque esto lo podemos ir viendo en cuanto hablemos de instrumentos de evaluación. Pero bueno, ahí nos quedamos en este primer paso en que hay 3 momentos: diagnóstico inicial, durante el proceso y evaluación final o sumativa, ¿no? Sí, y en eso me lleva a la pregunta porque claro, es que y aquí es una cosa que a los profes nos cuesta mucho y es diferenciar o disociar la calificación o la evaluación de los contenidos, ¿vale? Porque tradicionalmente siempre hemos calificado, hemos evaluado contenidos, lo que saben, pero esto ya yo creo que si nos han escuchado en otros podcasts somos muy pesados con estos, realmente el contenido le va a dar forma a lo que quiere el criterio de evaluación, ¿no? Porque al final evaluamos contenidos o qué evaluamos, qué evaluamos y qué calificamos. Los contenidos marcan la calificación, ¿no? Sería un poco el mito habitual que nos encontramos bastante. Mucho, demasiado. Y bueno, desde ya no esta norma, sino desde la anterior incluso ya se hablaba de unos referentes normativos que lo podemos definir como el objetivo de aprendizaje, ¿vale? En otras culturas, en otros países no se llaman como criterios. Se llaman aquí, se llaman de otra manera. Bueno, de hecho, exacto, hasta esta ley educativa, hasta la entrada del LOMLOE, en los diferentes decretos lo encontrábamos de muchas maneras. Incluso claro. Aquí en Valencia hablábamos de indicadores de logro, Exacto. En otros sitios de resultados esperados de aprendizaje, en otros sitios de objetivos. De hecho, en las oposiciones siempre ha sido objetivos didácticos. Bueno, pero vamos. Hay un referente, ¿no? Debe haber un referente. Correcto. Y si nosotros tenemos que programar y diseñar situaciones de aprendizaje en el contexto de la LOMLOE, pues tenemos que ir a ella a beber de cuál es ese referente, ¿no? Y en este caso, lógicamente, es el criterio de evaluación, que en su definición ya nos habla que es el referente que indica el nivel de desempeño esperado en las situaciones o actividades que se diseñan basándose, lógicamente, en las competencias específicas, porque, como bien sabes, las competencias específicas dan pie a que dentro de ellas existan una serie de criterios de evaluación que hacen referencia a esa competencia específica. Es decir, la competencia específica nos proporciona un marco para diseñar situaciones
situaciones, para diseñar actividades en las cuales yo tengo que sacar algunos desempeños de las mismas para valorar el nivel de mi alumnado. Y ahí están los criterios de evaluación. Y ahí he estado un poco con la clave y con la palabra adecuada, porque yo te lanzo la pregunta y esto al final no llega a ser un mito porque, bueno, o sí que lo es, ¿no? Y es que calificamos el criterio de evaluación. Claro. Y esto es así, calificamos o sea, sabemos que el referente es el criterio, pero lo que calificamos es el criterio. Claro, y esto aquí es algo complejo, ¿no? Pero ahí tenemos que ir con cuidado, ¿no? Y esto lo han advertido mucho también la gente que sabe mucho de esto, y es que no caigamos en el reduccionismo del criterio de evaluación, ¿no? No tiene ningún sentido coger una serie de criterios de evaluación, dejarlos caer en una lista y al lado asociarle una calificación. Porque en los mismos, y más en esta norma, se redactan de forma que se evidencian muchos desempeños y que por lo tanto debemos de asociarle, otra vez en este alineamiento constructivo que ya hemos hablado en alguna ocasión, de ese referente normativo, diseñar una evidencia, una actividad, un ejercicio, una tarea que me proporcione poder observar los desempeños que ahí se marcan, cómo lo están haciendo mi alumnado, y a su vez asociar un instrumento de evaluación que desglose este criterio de evaluación en diferentes aspectos. Entonces ahí, porque muchos profes decían, no, yo tengo libertad de cátedra, ¿vale? La libertad de cátedra en realidad entra aquí, ¿no? Sí. Tú tienes un referente normativo, que es el criterio, y entonces tú puedes decidir cómo valorar ese desempeño. Es decir, tú vas a elegir la evidencia en la cual te va a demostrar ese desempeño. Esto es algo complejo si no lo llevamos a la práctica, porque dices, pero entonces, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, como bien estabas diciendo ahora, si yo cojo un criterio de evaluación y es tan amplio que yo puedo asociar, o sea, lo podría demostrar de muchas maneras, pues yo decido, en base al alumnado que tengo delante, cuál es la mejor forma o cuál es el nivel adecuado para lo cual yo lo quiero hacer. ¿Y qué criterios de evaluación cojo y junto para diseñar una situación de aprendizaje que habla de diferentes competencias específicas? Es decir, la evidencia va a dar forma también al instrumento que voy a diseñar a continuación y que lógicamente va a poder marcar los niveles de desempeño que yo estoy buscando en mi alumnado. Porque, por ejemplo, y además el criterio está redactado de esa manera, ¿no? Y siempre nos vamos a estos ejemplos, pero es que son muy obvios y son muy clarificadores, ¿no? Cuando hablamos o vemos esos criterios que llevan asociada la ortografía y la gramática, ¿no? Y no te dice que el alumnado tiene que ser o utiliza la ortografía y la gramática y tal, y tú le puedas poner un examen en plan acentos y cosas así, sino que te dice que en la elaboración de textos, de pruebas, de no sé qué, o de cualquier historia que tú le montes, utiliza bien esas... Claro, fíjate la diferencia, como que si en un criterio de evaluación pusiera conocer las reglas ortográficas, nos valdría el examen. Cualquier examen. Una prueba objetiva. Una prueba objetiva donde tú le digas que va con B, que va con V o que va con acento y que va sin. Pero si te dice aplica con ayuda, creo que es con la ayuda o con la guía. Sí, depende del nivel, depende del nivel, ¿no? Segundo, cuarto o sexto. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las reglas ortográficas y los elementos gramaticales en una situación de aprendizaje. Claro, y entonces el profe es el que tiene que decidir si ¿Qué situación de aprendizaje? Claro, una biografía. Puedo hacer una biografía, puedo hacer un podcast escrito para luego hacerlo y ahí reviso, puedo hacer... Tú eliges y luego tú con el instrumento determinarás el valor que le das a cada cosa, cómo lo vas a evaluar, ¿vale? Para que le sirva a él. Entonces ahí sí que estamos hablando, o sí que les estamos dando esa información de para qué le sirve, de cómo hacerlo y que tenga esa guía de aprendizaje, ¿no? Que Neusan Mantil le llaman pues esas guías de aprendizaje, para que sea realmente competente en esa... ¿Y ahí hay contenido o no? Y evidentemente ahí está el contenido, ¿no? Porque al final cuando tú estás aplicando esas normas pues bueno, de concordancia, gramaticales, lo que sea, pues le tienes, para darle forma, pues lo necesitas. Y ya tú decides cuándo vas a dar un contenido u otro, si lo vas a hacer de manera pues, rizomática o lo vas a ir arrastrando o vas a dar solo puntualmente, etcétera, etcétera. Recuerden, profes, verbo, contenido y contexto. Exacto. Es decir, si lógicamente necesitamos un contenido, pero tenemos que tener un contexto donde se pueda aplicar ese contenido y necesitamos un verbo para la acción que debe hacer mi alumnado. Y ojo, que esto no es simplemente que exista en este tipo de criterios de evaluación, sino que en teoría todos deben de estar redactados de este modo, todos nos deben dar pie a diseñar actividades significativas con evidencias que puedan demostrarse con un tinte, un carácter competencial, y por lo tanto debo comprender bien, leer muy bien mi currículum para ser libre, que lo hablábamos el otro día, y luego decir que es muy importante que anteriormente siempre se hablaba de la anterior norma como que era demasiado
minuciosa, que los indicadores nos determinaban demasiado todo lo que tenía que hacer. Y ahora, al contrario, se nos dice que es demasiado amplio. Pero tú lo puedes concretar. Claro, entonces no me gustaba tan concreto y tampoco me gusta tan amplio, entonces no sé si me gusta el currículum, ¿vale? O sea, y hay personas a las que les gustaba concreto y a las que les gusta amplio, porque ahora te determinan que cogiendo tú los saberes, diseñes lo que tú consideres oportuno. Vale. Y entendiendo que, o sea, ya hemos hablado de que el enfoque sobre la evaluación tiene que cambiar para que esté más enfocado hacia el aprendizaje, ¿no? O hacia... Hemos hablado de que los referentes son los criterios de evaluación o su desempeño, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí que sí que quiero abrir un melón importante que cuando vamos a algún claustro y lo sacamos cae como una bomba allí en medio y se hace el silencio y de repente alguien ya levanta la mano y dice que no está de acuerdo con esto, ¿no? Y es que yo puedo, David, o sea, es adecuado que, por ejemplo, ahora estábamos hablando de un criterio que era las normas ortográficas y tal, pero por ejemplo, imagínate que estamos en otra asignatura, como sociales o naturales, por ejemplo, geografía, historia, lo que queramos, ¿vale? Y de repente yo digo que voy a bajar nota por las faltas de ortografía. O que voy a suspender a un alumno o a una alumna por mal comportamiento. ¿Esto se puede hacer? O sea, esta de tenías un 5 pero te he puesto un 4 porque te has portado mal, para que te espabiles, ¿no? Para que te espabiles, ¿no? ¿Quieres contestar tú o...? Es que... A ver, esto es importante que se determine bien porque aquí hay dos vertientes, ¿no? La parte de la actitud y la parte de lo que serían las faltas de ortografía. Si yo dentro de mi asignatura, sea cual sea, existen referentes normativos que me hablen de que el alumno cuando planifica un texto o cuando lo redacta tiene en cuenta todos los elementos gramaticales, ortográficos y demás, estos desempeños pueden tener un porcentaje o sin porcentajes, es decir, me da igual si no queremos poner calificación en cuanto al número de porcentajes, pero pueden tener un peso en la evaluación final, en la calificación final. Pero espera, es lo primero, ¿pueden tener un peso? ¿Vale? Si estamos hablando de ese criterio en concreto que me está hablando de ortografía y gramática, puede tener un peso, pero no le voy a penalizar. No, puede tener un peso. Si tú quieres decir que vale un 50% porque quieres suspender a alguien por falta de ortografía, pues seguramente no tendrá mucha lógica porque habrá muchos más referentes y siempre hemos hablado de si ponderar, no ponderar, ya sabes, ¿no? Imagínate que no queremos ponderar y que todo vale lo mismo, fenomenal, porque todo tiene que ver con la asignatura, todo tiene que ver con la competencia específica y tal. Tiene un porcentaje, tiene un peso, tiene un valor, para la evaluación le tienes que dar un feedback, por supuesto, y para la calificación también tiene que tener un valor, pero no puedo, desde una asignatura en la cual quizá no encuentre nada relacionado con ello, penalizar a un alumno que tiene dislexia, por ejemplo, y que hace muchas faltas de ortografía o que tiene ahora si quieres entramos ahí, ¿no? Pero es lo que ese ejemplo es perfecto, por simplificarlo mucho y para que se entienda. Quiero decir, si estoy en sociales o estoy en historia, por ejemplo, y he elegido un criterio, que hay un criterio que me explica cuáles son las causas y consecuencias de la transición, ¿vale? En cuanto a la historia de España y tal, y el alumno o sea, y resulta que yo he elegido como profesor poner una evidencia que sea una redacción o que sea una pregunta abierta donde me explique las causas y consecuencias de la transición en España, y resulta que el chaval me ha hecho 25.000 faltas. ¿Lo puedo suspender o no lo puedo suspender? Pues, y te lo respondo ya, no lo puedo suspender porque el referente que yo he elegido es si se las sabe. Y si se las sabe, en ese criterio, el chaval o la chavala está súper aprobado. Quiero decir, es que a lo mejor se las sabe y, como decías tú, pues tiene otro tipo de dificultades o de, iba a decir mancanzas, ¿no? Sí, ¿no? O que aparte de la ortografía y gramática se le da mal, pero en historia es un hacha. Y resulta que yo le voy a penalizar en historia porque ha hecho falta de ortografía. Perdona, pero no. Esto no se puede hacer. Se podría hacer, como dices tú, si cojo otro criterio que alude a eso y resulta que yo en mi instrumento de evaluación le doy la mitad de peso a cada una de las cosas y resulta que tampoco es que le esté penalizando, es que entre la media que yo lo he hecho tiene un 4 o tiene un 5 o tiene lo que sea. Que aún así tampoco lo vería demasiado claro, porque aquí lo ideal sería darle dos notas. La de si es competente o no, sabiendo las causas y consecuencias, y la de si es competente o no, porque al final también aquí determina qué información le está llegando al alumno. Y esto, cuando hablamos de los exámenes, pasa lo mismo. ¿Qué información le doy a un alumno o a una alumna que le pongo un popurrí de contenidos dentro de un examen y de repente le digo que tiene un 4?
Pues vale, pues tengo un 4, pues me lo tengo que volver a estudiar todo. Pues que a lo mejor no le hacía falta estudiárselo todo, es que a lo mejor era solo una parte. Entonces, ¿lo enfocamos hacia el aprendizaje o lo enfocamos hacia solo el aprobar? ¿Me explico? Y ahí hay que ir un paso más allá porque quizá si yo he elegido una prueba, una evidencia donde tienen que desarrollar en escrito esas causas y consecuencias, quizás a este alumno que estamos hablando de imaginario hay que hacérselo en oral. Podría Correcto. ser, y no pasa nada, porque ahí mi objetivo es que sepa las causas y las consecuencias en un contexto Vale, eso por un lado. Y la siguiente es, aparte de esto, si yo digo, lógicamente no quiero, en mi grupo quiero que todos aprendan las normas ortográficas y que escriban lo mejor posible. Yo desde sociales no puedo renunciar a darle información de que aquí tiene 1000 faltas. Fenomenal. Le estás dando la calificación del desempeño de las causas y consecuencias con un 10 y le estás dando mucha información de, ojo, que tienes 2000 faltas, pero espérate, no te quedes ahí. Ayúdale con Claro. un plan de refuerzo para que haga menos faltas. No es búscate la vida, que muchas veces sí que lo hacemos así. Claro, sí, muchas veces se ha hecho. Bueno, al final también, y esto en favor de. Evidentemente sabemos todos, mucha gente sabemos o entendemos cómo se tienen que hacer las cosas bien, y muchas veces nos falta el tiempo, nos Claro. faltan los recursos. Quiero decir, esto no es que, oh, qué mal lo estamos haciendo los No. profes, no, ni mucho menos. Muchos profes ya estamos concienciados con esta forma de trabajar, pero después tenemos los recursos que tenemos y evidentemente no podemos, o sea, no llegamos a muchas cosas, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que tenéis 3 meses de vacaciones. Digo, me diera 6, no acabaría el trabajo que tengo para poder hacerlo bien. No, pero aquí sobre todo no va enfocado a hacer una crítica a nadie, ni mucho menos. Es para decir, si le voy a dar información sobre esto, que sea para que tenga... O sea, si yo me voy a pegar el currazo de revisar las 10.000 faltas que tiene, que eso además es un curro extra, Claro. que sirva para que él pueda hacer algo con ello, ¿no? Sería un poco la clave. Porque si no, al final también me está quitando a mí un tiempo para que después caiga en saco roto, porque si yo no le voy a ayudar después, quizás pasamos 1000 horas revisando cosas que no sé si acaban de impactar. Pues este tema es un debate que siempre se abre, que al final podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que si lo alineamos todo con esa forma de entender la evaluación como parte del aprendizaje, creo que no hay discusión. Otra cosa ya es que como centro queramos que tal. Nosotros, por ejemplo, en el cole, lo que hicimos es poner esos criterios de forma transversal, ¿no? Y que se trabajaran siempre, todas las unidades, que siempre le diéramos información, porque veíamos que tenían dificultades a la hora de respetar esas normas de ortografía y tal, pero no puedo mezclar churras con merinas, ¿no? Como dirían, que el otro día me enteré que eran cabras o borregos o algo así. Sí, me lo explicaron. Y entonces, si entiendo eso, pues tengo que cambiar el enfoque sobre cómo lo hago. Y sobre todo también lo que hablábamos antes. ¿Puedo suspender a un alumno por portarse mal? No, claro, es lo mismo con la actitud, ¿no? La actitud, el saber ser es una parte de las competencias, lógicamente, y el saber ser delante de una asignatura, delante de una competencia específica, te va a permitir llegar al nivel competencial y luego, pero dentro de los referentes normativos, seguro que hay muchos que están relacionados más con este saber ser, que son los que tienen que ver con su esfuerzo, con su dedicación, con su motivación hacia el aprendizaje, con cómo trabajan en equipo, su rol, si lo cumple, si no lo cumple. Todo esto, evidentemente, va a tener un peso en la calificación final. En la calificación final, que no en... Claro, primero, si se porta mal, tenemos un reglamento de régimen interno que puedes aplicar y que, evidentemente, es una conducta que hay que corregir de alguna manera o que hay que modificar o lo que sea, hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Y ir por esa vía. Y luego, y más en esta ley que hay un montón de criterios que yo puedo calificar, ¿vale? Evaluar y calificar sobre todo lo que has dicho, de si el esfuerzo, la dedicación, la constancia, todo esto. Claro, tú imagínate que viene un nano y que una chica, una nena, que por lo que sea, lógicamente en el cómputo global de la asignatura no es un 10, porque le falta esta parte, ¿no? Esta parte del respeto al trabajo en equipo, del respeto a tu asignatura, no sé, del feedback contigo, es decir, hay una parte, gran parte de esos desempeños que tienen que ver con esto y por lo tanto pues puede que al final repercuta en que no tenga ese 10, que no tenga ese excelente, pero no puede ser algo arbitrario, es que se porta mal, ya bueno, se porta mal y hay que evidenciarlo con algunos momentos que tú has planificado algo y que se ha recogido en un instrumento de evaluación que dice que cuando toca delegar en un equipo no lo hace, que cuando toca traer el material nunca lo trae, porque eso hay una rúbrica, por ejemplo, para ello, ¿no? En el aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Sí, que ahí abres otro tema, ¿no? Y es que
y es el tema de quién evalúa, ¿no? Que Claro. siempre es el profesor el que pone la nota. Ese es otro ¿Esto es mito, así ¿no? o no es así? Ese sería otro mito, ¿no? Que quién evalúa, ¿no? Y aquí recogemos y siempre me gusta citar a Víctor porque es una fuente de aprendizaje y él lo decía, ¿no? El primer día o los primeros días que estuvimos juntos trabajando, él decía que si en una clase hay 25 alumnos, hay 26 evaluadores. Y él dirá cuando vea esto, no lo decía yo, se lo escuché hablar creo que a Carmen Pellicer, ¿no? Porque también es muy humilde él. Pero es verdad, hay muchos evaluadores dentro de un aula porque al final aquí podemos hacer una heteroevaluación, que es la que el docente haría de sus alumnos y la tiene que hacer, lógicamente, una autoevaluación que, lógicamente, creo que es fundamental con esos instrumentos de evaluación bien determinados y una coevaluación de mis compañeros porque en ese momento se está haciendo un aprendizaje brutal. Si yo tengo un instrumento de evaluación, estoy viendo a mi compañero haciendo una exposición oral y veo que no está utilizando los gestos, la mirada y lo estoy revisando en mi rúbrica, cuando me toque salir a mí lo voy a hacer bastante mejor. Ya, pero claro, es que si se evalúan entre ellos, David, se van a poner dieces, Claro, porque son sí, amigos, o si claro. no le cae bien le va a poner... Claro, Claro. aquí volvemos, no es lo mismo evaluar que calificar, y entonces nosotros decidiremos cuál es la calificación que vale o tal, pero ellos se pueden coevaluar para que forme parte del aprendizaje y que uno ayude al otro con el instrumento de evaluación, evidentemente, con una guía de aprendizaje a que haga bien ese producto antes de que se lo presente a la clase, pues por supuesto. Claro. Pero ¿y entonces qué criterios pueden...? ¿Hay algunos criterios que se puedan calificar entre ellos? Sí, de hecho, creo que había uno que hablaba de evaluar sus propias producciones orales y la de sus compañeros. Creo que está tal cual, algo así. Claro. Y eso es lógico que... Pero yo con esto me liaba un poco, ¿eh? David dice, evalúa sus propias producciones, pero ¿y entonces qué hago? ¿Le dejo que se evalúe él y le pongo la nota que me dice él? ¿O cómo lo hago? Que evalúa sus propias producciones orales quiere decir que utiliza un instrumento de evaluación, que se revisa, que es crítico, ¿no? Ahí determinaremos en nuestro instrumento si ha sido crítico, si ha estado durante el proceso al pendiente de la evaluación de sus compañeros, y habrá una serie de instrumentos que me determinarán si el alumno evalúa bien las producciones orales o no. No Claro. que se ponga un 10. Exacto, no está evaluando, no se trata, que es que esto yo lo digo porque a mí me confundía al principio y digo, entonces me está diciendo evaluar sus propias producciones, quiere decir que él vea su producción y que se califique. Y entonces la nota que se pone él es la que le pongo en la calificación, ni mucho menos. Es que nosotros tenemos que generar alguna evidencia extra para ver si él ha sido capaz de evaluarse y de detectar sus propios puntos débiles, sus puntos fuertes y tal, ¿cómo? Pues, por ejemplo, mediante una reflexión o mediante... Cada uno, Chimo creo que tenía contrastado, él es muy metódico, ¿no? Y tenía su instrumento de evaluación, el que se habían puesto ellos, y luego hacía una especie de media o restaba de lo... No sé cómo lo tenía hecho, pero vamos, era una pasada también. Y cada profesor se lo puede llegar a esa calificación como quiera, ¿no? Pero sobre todo ahí otra vez viene la importancia del instrumento de evaluación utilizado, porque no será el mismo instrumento de evaluación que de la exposición oral. De la exposición oral, de si utiliza gestos, si utiliza la mirada, si entona, si tiene ritmos y tal, habrá un instrumento. Un instrumento que me determinará el desempeño en una producción oral. Y luego necesitaré otro instrumento para decir si el alumno evalúa o no sus propias producciones orales. Entonces, en ese sentido sí que se ponga un 10 en su evaluación oral por un lado estará bien, para qué tal, pero para saber si tengo que diseñar un instrumento que diga ha sido crítico con su producción oral, ha estado atento desde el principio hasta el final, se ha basado en el instrumento válido para no sé qué, y ahí tendré una serie de aspectos de ese criterio de evaluación que es diferente al otro. Y muchas veces esta parte la vemos en los profes como una pérdida de tiempo, ¿eh? Yo creo que es el gran problema, y es que como evidentemente tenemos tanto que dar y al final este tipo de cosas al final las vemos como, ¡buah, sí, hombre, encima, ¿sabes? Con todo el contenido que tengo que dar y encima tengo que hacer esto. Y al final es una lástima porque realmente estas son las cosas que realmente se enfocan hacia el aprendizaje, el autoaprendizaje y el que él siga aprendiendo de forma autónoma y que cree estrategias para seguir aprendiendo. Hay muchas cosas que dar, hay poco tiempo. Hay mucho papeleo, hay mucha burocracia, lo sabemos, somos súper conscientes. Y luego tenemos también mucha tradición de ser esclavos de un material, ¿no? de una seguida de un paso a paso que ya tenemos predeterminado. De hecho, te lo digo porque el otro día en un cole, después de haberse hecho un mapa mental brutal sobre lo que querían hacer una unidad multidisciplinar, con situación de aprendizaje que tenía de diferentes áreas, habían elegido una serie de criterios de cada una de las áreas, estaba todo bien perfilado y tal, y enseguida su respuesta fue que no la iban a poder implementar
porque la querían meter dentro de un poco del horario de sociales y tal, y no podían porque el siguiente tema que les tocaba no tenía nada que ver con lo que habían planificado. Entonces, ¿Y para quién planificaron? Pregunto. pues porque sin querer, o sea, habían hecho el sueño Sí, sí. y sin querer, cuando se enfrentaban al día siguiente en el aula, venía la materia y la energía, por ejemplo. Ya. Cuando realmente iban a hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces, aquí ¿qué hay que hacer? Yo creo, prácticas relativamente ¿Cortas? prácticas Para empezar, quiero decir, vale, pues mira, yo de momento tengo esto, es lo que hay. Pero yo voy a saltarme esto un mes y medio. Y voy a hacer una pequeña prueba y voy a coger una serie de criterios de evaluación y voy a hacer un producto mínimo viable, ¿no? Y a partir de ahí determinar si quiero seguir haciendo este diseño de situaciones de aprendizaje, ¿no? Ya. Hace un momento estabas hablando también de una cosa que por tema terminológico, de nuevo, con este gran problema que tenemos en la educación, y es el tema de que hay tanta literatura que algunos llaman algunas cosas de una manera, otros de otra. Estabas hablando de instrumentos. Claro, estaría bien que dijeras lo que nosotros entendemos por instrumentos, lo que son herramientas, lo que son evidencias, lo que son... Porque es verdad que, como digo, en muchos libros lo enfocan de una manera, en los diferentes currículum de las diferentes comunidades autónomas aparece también nombrado de otras maneras, y incluso en el nuestro aparece algo como es lo de la observación directa y esto, y entonces aquí se crea mucha confusión, ¿no? Porque digan, no, yo es que, por ejemplo, evalúo con observación directa, ¿no? Por ejemplo, pero esto es un instrumento de evaluación. Claro, aquí nosotros hacemos lo que podemos, ¿eh? Leemos mucho, vemos mucho y bebemos de fuentes fiables, ¿no? Sobre todo aquí... O eso creemos. O eso es lo que creemos, pero sí, en este caso seguro, porque aquí al final determinamos un poco y nos dejamos guiar por Javier Cortés, ¿no? Javier Cortés de las Heras, que es un grandísimo referente. Y en ese sentido él parece que como que nos ha aterrizado mucho toda aquella literatura que existe, ¿no? Es que es herramienta, que es instrumento, que no es. Y él por cierto tiene un blog que todo esto lo tiene súper documentado, que se llama Revoluación, ¿vale? Si lo ponéis en Google pues lo encontraréis, si no os dejaremos la descripción aquí abajo para que podáis entrar, y la verdad es que en cuanto a evaluación tiene ahí, pues bueno, para clarificar conceptos me parece bestial. Sí, total. Perdona que te interrumpa. No. Y él habla de 4 instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces ahí nosotros ahora los explicamos si quieres, pero entendemos que primero hay un referente normativo. Luego hay una evidencia de aprendizaje, que es qué hace el alumno para yo recoger la información. Y esa evidencia puede ser herramientas también. Y esa evidencia podría ser las herramientas. Y cuando hablamos de evidencias estamos hablando de que puede ser o bien... Un debate. Un debate, muy bien. Un podcast. Un texto. Puede ser un texto narrativo. Una pregunta abierta. Puede ser una pregunta abierta. Puede ser... un mapa mental. Un mapa mental, una maqueta del sistema solar. ¿Qué hace el alumno? Puede ser un portfolio. Por supuesto. Vale. Y puede ser la observación directa. Ahí, de alguna acción que haga el alumno. Claro, la observación directa, dice, yo califico con observación directa. Todos. No, tú observas, ¿vale? Muy directamente, bien. ¿No? Sí, directo, yo observo o bien al alumnado haciendo algo o bien lo que recojo lo tengo que observar, ¿no? Pues perfecto. Entonces, la observación directa es un método, quizá. Sí. Una manera. Sí, una manera de sí. Entonces, perfecto, todos con observación directa. Pero para la hora de la calificación, para decirle, estás aquí, estás allí, estás lo otro, debemos diseñar un instrumento, ¿vale? Porque todos los profes tenemos el instrumento en la mente. Por tradición, porque siempre, porque lo hemos hecho así, porque lógicamente no ponemos la calificación de forma arbitraria. Pero eso debe de estar escrito por 2 motivos. Alguna vez sí, ¿no? Lo de los exámenes, de tirarlos encima de la mesa y eso. En gimnasia, ¿nunca lo has hecho tú esto? En gimnasia sí. Gimnasia. En educación física. Decimos gimnasia porque somos de educación física los dos, ¿eh? Sí, o sea... Con todo el respeto a esas asignaturas tan bonitas. A las Marías. A las Marías. Si no nos conocen nos van a matar, ¿eh? Sí. Bueno, que nos conozcan y sepan por qué lo decimos. Vale, entonces, ¿qué pasa? El instrumento por 2 motivos. Uno, para dárselo a mi alumnado antes y que sepa lo que quiero de él. Jolín, ¿qué debate más malo han hecho? Ya, pero... Es que esto a mí me ha pasado muchas veces, tío. Menudo cómic han presentado ya, pero si es que le has dicho hacer un cómic. Pero lo has guiado para eso. Claro. Y la guía viene por la secuencia, que ya hablaremos de las secuencias y de la importancia de cómo yo le he guiado en esos pasos, y por el instrumento. Claro, si yo el cómic quiero que tenga 16 viñetas...
Debe estar escrito. Pero esto nos pasa mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo cuando me acuerdo hace unos años cuando, pues bueno, cuando estábamos un poquito más verdes, más todavía, Más. Llegabas y te pegabas un currazo haciendo materiales, pensando un proyecto, tal, no sé qué, y te presentaban y tú dentro de ti decías, vaya castaña, tío, me acaban de presentar, digo, ¿y esto por qué, tío? Es que, y ya empiezas, es que no se motivan, es que no tienen interés, es que no sé qué, es que no se fijan, es que a lo mejor somos nosotros los que nos hemos guiado bien, ¿no? Esto es una... Claro, entonces el instrumento tiene ese motivo, que es el de guiarles, que es fundamental, y el otro es que de algún modo nos dé también tranquilidad a los profes, que nos gusta mucho tener la tranquilidad de que lo que yo estoy poniendo de nota, por eso el examen a veces también es tan validado, utilizado y sí. validado, ¿no? Porque tú coges esto y enseñas y mira lo que hay aquí, es que hay 10 preguntas, ha hecho 7 bien, tiene un 7, ¿vale? Lo mismo, tengo un instrumento que determina qué es una exposición oral correcta, pues tiene un 7,5 porque esto y esto. Entonces esa información para el alumnado y para tener la tranquilidad de que lo que yo le estoy calificando está validado, creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué instrumentos Claro, tenemos entonces ahí para hemos esto? hablado de que las evidencias puede ser cualquiera y luego los instrumentos. Es decir, cuando yo recojo esa evidencia, recojo esos datos y los tengo que analizar, tengo que coger con un instrumento. Y ahí puede ser un instrumento de evaluación tradicional, como puede ser la prueba objetiva, de la que hablabas antes. Prueba objetiva, ¿eh? Hablando de que 2 más 2 son 4, quiere decir que es autocorregible, entre Sí. comillas, para entendernos, ¿no? Pruebas de pareamiento... Es la típica que podrías poner en o sea, sí. en un Socrative de estos Correcto. o en un Kahoot o Y es tal y te sale la autocorregible. nota sola, vamos. Correcto. O en una plantilla de estas que hay autocorregible. ¿Tiene mucho sentido utilizarla? En principio no, para calificar, porque a priori los criterios de evaluación están redactados en forma de verbo, contenido, contexto, y es bastante complejo que puedas hacer una prueba de respuesta cerrada en este sentido, ¿no? Aunque sí que los hay, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, ahora el currículum todavía no me lo sé de memoria, pero el anterior sí, había la típica de sitúa Porque las provincias y las tal. Y lo decía, si la sitúa, Pero, punto. ¿qué Si le la faltaba al indicador? Le faltaba un contexto. Ah, claro, sí, pero... Como no lo tenía, Pero a lo mejor si te ibas al criterio, sí que lo tenía. pero es que nosotros nos aprovechábamos de esto, Claro. y los profes nos aprovechamos de que no está escrito el contexto para decir, pues, lo puedo identificar las partes del cuerpo. Correcto. Identificar las partes del cuerpo no tiene contexto. Dicho eso, en el primer ciclo sí que había bastantes de... Correcto. Pero nuestra obligación es darle el contexto. Si no lo tiene, porque el grupo de trabajo que ha generado ese perfil de la asignatura no lo ha escrito, nosotros sabemos que para que sea competencial tenemos que darle el contexto. Pero esto ahora con las competencias específicas no pasa ya. Sí, menos, pero sí que es verdad que el primer ciclo es verdad que son... Ya. En la lectura de los mismos aparece identifica, aparece, no sé, memoriza, entiendo que no, pero aparecen procesos cognitivos de orden inferior. Que además, en el momento en el que leemos identifica las partes del cuerpo, si hay algo más detrás ya no hace falta ni leerlo. A Eso es veces verdad. pasa, eso es verdad. ¿eh? Tenemos un sesgo ahí. No, Total. nos quedamos solo con el contenido, que son las partes del cuerpo y ya me apañaré yo. El otro día en cole, es que no hay nada de expresión escrita. Y vimos los criterios de evaluación de castellano. ¿Y qué pasa? Que hay una competencia específica que habla de ello, pero... Completa, con todos sus criterios. Sí, dentro. con sus criterios, pero ¿sabes qué pasa? Que en la redacción del criterio, cuando habla de textos escritos, está al final del mismo. Entonces, produce textos no sé cuándo, no sé menos, y esto no es. Pues hay que leérselos. Hay que leérselos completos. Sí, aunque sean un poco farragosos y difíciles. Pero bueno, el tema, si no tiene contexto se lo doy para hacer algo más competencial. Si necesito hacer pruebas objetivas y me vienen perfecto porque ahora mismo quiero combinarlo, porque quiero no soltar esa tradición, porque quiero informar a las familias de un modo tradicional, porque tampoco comprenden este proceso de cambio, me parece bien que para algún desempeño puedas utilizarlo y que valga un porcentaje, Sí. ¿no? Y sobre todo para la evaluación formativa también. Claro. Y esto nosotros el año pasado, bueno, a última hora ya lo hacíamos, ¿no? Le ponías el examen, porque al final cuando aparece esa palabra de examen, les dan una importancia en casa súper bestia y tal, aunque intentamos educar para que no sea así, pero le dabas esa importancia, el alumnado se la da, se agobia, se lo estudia tal, nos venía de lujo, porque al final el conocimiento lo adquirían, pero realmente donde nosotros poníamos el foco de la calificación era después en la aplicación, en la actividad que le pedías después de que ellos hubiesen repasado eso, ¿no? Entonces, para la parte de la teoría y el testeo de la comprensión, está genial. Las pruebas objetivas son la bomba, porque les pone las pilas, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, evidentemente, habrá otro tipo de pruebas
que son las que, gracias también a la colaboración con Esperanza, con Javier Cortés, hemos hecho alguna vez para la Consellería, que son estas pruebas competenciales, ¿no? Que se basan en un estímulo, que hacen una serie de preguntas casi siempre abiertas o no abiertas, pero que tienen que ver mucho con el contexto del estímulo. Por lo tanto, estos son pruebas que se pueden asociar a diferentes referentes normativos y que lógicamente tienen mejor sentido. Que aquí lo quiero enlazar con eso de, si hago una prueba de este tipo, competencial, con un estímulo, con diferentes preguntas basadas en los referentes normativos, hay una nota final, 2 notas, 3 notas, 25, ¿cuántas notas acabas de ahí? Al final es lo que hablábamos antes. Si yo hago una mezcla de popurrí de contenidos y le doy una nota, al final el alumno se queda con esa nota y ya es muy buenas. Por lo menos, párate. O sea, si lo vas a hacer así, que yo no lo comparto, pero si lo vas a hacer así, por lo menos párate a corregirlo y que vea cuáles son las que tiene bien, porque, o sea, cuáles son las que tiene mal, qué puedo hacer para mejorar, porque es que si no al final le estamos metiéndolo todo en una batidora, ¿sabes? Y lo estamos haciendo así y te estoy diciendo un 7, que es lo que te digo, yo empezábamos así el podcast, ¿no? Dame un 7, más feliz que feliz. Ay, pero es que podía sacar más, ya, pero ya tengo el 7. Pero mira, fíjate como, por ejemplo, en la competencia específica de la comprensión lectora o de la comprensión oral, dice, no sé, me imagino, ¿vale? Realizar inferencias sobre el significado, buscar vocabulario, no sé qué. Todo esto se puede hacer con una prueba de las que te comento ahora, de pruebas competenciales, donde yo le lanzo un estímulo, como son las pruebas de diagnóstico. Lanzas un estímulo, una comprensión oral. Lógicamente, si estoy dentro de un proceso de una secuencia de actividades que voy a hacer una receta de cocina, pues, chico, aprovecha y que la comprensión oral sea de un texto instructivo, ¿no? Entonces ahí yo puedo hacer una prueba, un examen, donde haya diferentes preguntas de realizar inferencias, de buscar ideas principales y secundarias, todo lo que nos pidan los referentes normativos. Por lo tanto, si yo he cogido 4 referentes normativos para diseñar esa prueba, lo interesante será que le dé información, aunque me quiera quedar con una media, lo que tú quieras, pero que le dé información sobre los 4 desempeños diferentes, porque puede ser que el chaval esté sacando las ideas principales y secundarias de un modo muy óptimo, pero que cuando realiza algo de inferencias o vocabulario, pues no. Esto en el instrumento también aparecerá. Que estábamos hablando de instrumentos, nos hemos quedado un poco a medias porque nos hemos centrado en el examen y tal. Tenemos esas pruebas objetivas y luego tenemos otros tantos que son las rúbricas, que son súper... Instrumentos de evaluación auténtica, diría sí, Javier, ¿no? Javier, bueno, sí, literatura que lo denomina así. Teníamos rúbricas que, o sea, no sé si hace falta definirlas, porque yo creo que en el mundo docente son súper conocidas, pero también tenemos listas de valoración y escalas de cotejo. No, escalas de cotejo y listas de valoración. No. Pues escalas de valoración y... Las listas de cotejo, sí, que son una checklist, sí, donde lo sí que o no, intentamos sí o es no. identificar presencia o ausencia de algo. Claro. Sí, ¿no? Pero claro, no es que otro fallo que cometíamos, ¿no? Que yo cogía el criterio y decía, pues lista de cotejo. ¿Participa en el tal, debate? sí o no? No. Igual no, porque al final ya entraremos, cuando hablamos de criterios de calificación, entraremos en los conceptos estos de validez, fiabilidad, tal. Pero si yo pongo una checklist a un criterio de evaluación, cuando lo tenga que pasar a la calificación es 0 o 10. Entonces no es demasiado justo. O bien lo evalúo muchas veces, o bien cojo ese criterio y lo voy desgranando en pequeñitos pasos o en pequeños apartados que tiene que tener, ¿no? Claro, actualmente, conforme está montada la norma, lo interesante siempre es desglosarlo en aspectos, porque son muy amplios. Antes con los indicadores, a lo mejor una checklist por cada indicador está guay, pero en este caso no. En este caso es un criterio, 5, 6, 7, 8 aspectos. Que están directamente vinculados con la evidencia que tú le hayas puesto, correcto, evidentemente. Es donde yo tengo que aterrizar ese desempeño sobre el criterio en los instrumentos de evaluación. Hemos dicho rúbricas con su descripción. Sí. Hemos dicho la lista de cotejo. La lista de cotejo. Y las escalas de valoración. Y las escalas de valoración, que es un 50-50, ¿no? Entre un chequeo y una valoración. Está entre medias. Está entre medias. Es cuantitativo, es verdad. Claro. ¿Vale? Es cuantitativo, que es la diferencia con la rúbrica, que es más parecido a la checklist, pero sí que es verdad que está a medio camino porque aparece una graduación, ¿vale? Una graduación que puede ser en diferentes aspectos. Puede ser, por ejemplo, en frecuencia. Sí. Nunca, siempre, a veces. Siempre, a veces, nunca. De 0 a 3 faltas, de 3 a 5, de 5 a 7, eso es frecuencia, ¿no? Con ayuda, sin ayuda. Puede ser en función del apoyo. Puede ser con ayuda, sin ayuda, con ayuda puntual, tal. Eso determina también un aprendizaje. Pero ahí dentro de los cuadritos, ahí no hace falta describir nada. Claro. Cuando hablamos de
Voy a hacer una rúbrica para las faltas ortográficas. El alumno realiza en todo el texto más de 3 faltas, eso no es una rúbrica. Entonces, aunque queramos tomarnos en serio el tema de la evaluación y asociar instrumentos, no es necesario que siempre hagamos rúbricas. Claro. De hecho, nosotros cometimos ese error, ¿no? Hace unos cuantos años de querer rubricar absolutamente todos los criterios y te das cuenta de que dependiendo del criterio y de la evidencia, te vale un instrumento o te vale otro, y ahí está guay tener esa variedad, ¿no? Correcto. Entonces, haciendo retrospectiva un poco y con ese podcast que hicimos de microsecuencias, de alineamiento constructivo, criterio, evidencia, la que sea, instrumento, que tenemos los 4, la valoración, la valoración, el chequeo o la checklist o el cotejo, las rúbricas y las pruebas objetivas barra examen, que al final son pruebas objetivas, porque el examen, yo podría hacer un examen que dentro tuviese diferentes preguntas abiertas, no abiertas y diferentes opciones que luego pudiera llevar asociado un instrumento de evaluación, que esto, por ejemplo, en pruebas de selectivo y tal aparece también. Tienes una pregunta abierta con un instrumento de valoración. Claro, que ahí, por ejemplo, en estas pruebas competenciales que hablábamos para el diagnóstico en consellería, algunas preguntas eran abiertas y directamente, como son preguntas relativamente cortas, quizás no hace falta hacer un instrumento como los que hemos hablado con todo ese protocolo que lleva, pero sí una guía de valoración. Es decir, para que esto puntúe un punto, tienen que aparecer esta palabra, esta palabra, esta palabra. No estamos hablando antes de la transición, creo que era, pues sí, tiene que aparecer esta palabra, o este concepto, y con eso vas sumando ítems, pueden ser un chequeo, por ejemplo. Eso es un chequeo al final. Pero con una serie de palabras y ya está. Sería, bueno, yo creo que así un poco se cierra ese círculo. Y a mí me ha quedado un poco el tema de los exámenes, ¿no? De que antes nosotros planteábamos exámenes, evidentemente, como testeo sobre todo de la comprensión, y los papis se preocupaban mucho si suspendían y tal, y se sorprendían mucho los padres porque los poníamos una y otra vez. Es que ha suspendido, y digo, no pasa nada, claro. La semana que viene se lo vuelvo a poner. Uy, y puede, y digo, a ver, de momento estamos en sexto de primaria, ¿sabes? No se está, ahora mismo, pues yo lo digo, mi objetivo, y esto al final es un cambio de chip también, y los padres, incluso muchos padres dicen, es que no lo acaban de entender, ¿no? Digo, pero es que a ver, ¿no? Digo, él aquí a qué viene, a aprender, y digo, ¿y mi objetivo cuál es? Que aprenda, ¿no? O sea, es dos preguntas que siempre salen, ¿no? Que aprenda. Entonces, digo, yo lo que quiero es que lo aprenda. Si no lo aprende a la primera y lo aprende a la segunda, pues está perfecto. Y si lo aprende a la tercera o a la cuarta, pues está perfecto. Ahora bien, hay un momento en que no me va a dar más tiempo a ponerle otra vez esa prueba y se va a quedar con esa foto finish. Y se va a quedar, porque llega la primera evaluación y la foto finish en este momento es un 4, ¿vale? Pero se lo voy a volver a poner, ¿vale? Porque lo que quiero es que lo aprenda. Entonces, o lo aprende, o el fracaso no es solo suyo, es en parte o casi todo también es mío, ¿no? Y al final había por ahí... se lo escuché a la madre Montserrat y me quedé con ello, ¿no? Y es los profes que entienden la evaluación como una venganza, ¿no? Un ajuste de cuentas. Como un ajuste de cuentas, es que no han entendido nada, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? Si eres profe y piensas que ese examen es el ajuste de cuentas, pues chico, dedícate a otra cosa, ¿qué quieres que te diga? Porque al final nosotros estamos ahí para que aprendan. Yo sé que a veces esto cuesta mucho cuando has pasado por un sistema de decir, ostras, no, venían algunos padres y dices, es que yo me quedo con una anécdota que venía un padre y me decía, es que no lo veo sufrir. Digo, digo, me has matado, ¿eh? Digo, no lo veo sufrir. Digo, a ver, explícate. Digo, ¿qué quiere decir que no vea? No, pues que yo cuando iba al cole, pues que lo pasaba mal porque tenía que estudiar un montón, poner codos, estudiar un montón de horas, no sé qué. Digo, chico, mira, yo, claro, tenemos todo documentado, ¿no? Mira, hemos hecho esta prueba, y mira, este es el instrumento de evaluación, aquí tienes la rúbrica, el chaval se expresa perfectamente, se ha preparado el debate, digo, si está sacándolo, pues mejor todavía, ¿no? Si no está sufriendo. Y luego con los instrumentos también se nos había quedado, esto en infantil, ¿qué pasa? Bueno, en infantil evidentemente tienen una cosa positiva además, que es que no tienen esa necesidad y esa obligación de la calificación, ¿no? No tienen que calificar. No tienen que calificar, eso es bonito, es precioso, y es lo que estamos pidiendo siempre en los cursos superiores, ¿no? Que nos lo han dejado ahí a medias, que al final sí, era que no, pero al final sí, pero bueno, el tema de infantil es genial. El tema de infantil, la utilización de los instrumentos de evaluación... Pero se utilizan. Claro, se tienen que utilizar para proporcionar información, ¿no? Hay que hacer unos informes de cómo están los peques en función de lo que tú les estás pidiendo. Y en nuestro decreto ya lo introducen, y en algunos otros, el tema de la documentación pedagógica, que va muy enfocado a esto.
pone una evidencia, Claro. coge un instrumento, documenta dónde está en el proceso y ya está, ¿sabes? Claro. Y no hace falta que lo transformes en una calificación, pero... Es que creo que ahí creo que tenemos que hacer referencia a la otra fuente, ¿no? De donde solemos beber mucho de esto el tema, que es Neus Martí. Neus Martí, en su libro de Evaluar y Aprender un único proceso... Con esto tendremos que acabar ya, porque Sí. creo que se está alargando un poco. Sí, con esto acabamos, si os parece, pero ella en su libro de Evaluar y Aprender un único proceso, al principio tiene un esquema muy sencillo, que muy clarificador, ¿no? Y es que ella pregunta qué conlleva evaluar. ¿Qué conlleva evaluar? Evaluar conlleva recoger datos, que son recoger esas evidencias. ¿Para qué? Para posteriormente analizarlas. ¿Analizarlas con qué? Con un instrumento de evaluación. Un instrumento de evaluación que va a determinar ciertas cosas, una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones va a tener dos vertientes. La toma de decisión tradicional, que es la del tipo social, que tiene que ver con la acreditación de los aprendizajes, con la calificación, con la de determinación de si superas el curso o pasas a otro nivel o no. Y la otra rama de esa toma de decisiones tiene que ver con la parte de decisiones de tipo pedagógico, que Claro. son las de la evaluación formativa y formadora que estamos hablando. ¿Esos instrumentos existen en infantil, en primaria, en secundaria? Sí. ¿Para qué? Para dos cosas. En infantil solo para una, para la parte formativa, y es la evaluación formativa, es decir, darle ese feedback al alumno. Si yo se lo doy, soy esa evaluación formativa, el docente se lo da al alumno, a la alumna, y si son ellos mismos las que pueden hacer esa valoración, es una evaluación formadora, que es alumno-alumno. Que esta es la parte que decimos siempre que han querido introducir en los actuales desarrollos normativos curriculares, que es esa parte de los informes de evaluación cualitativos, ¿no? Que tanto nos rompen la cabeza y qué tal, pero al final lo que quieren hacer visible es esa parte, ¿no? Teníamos esas dos vías, no nos vamos a quedar solo en la social o en la calificada o en la de la calificar, sino que vamos a hacer visible también la otra, ¿no? Y para eso, pues primero el profesorado pues tiene que también nos tenemos que poner las pilas, ¿no? En ese aspecto. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso sobre casi todas las preguntas que atañen a la evaluación. Dentro del cómo, el cuándo, el quién, el dónde se evalúa y tal, que hemos ido repasando así de forma un poco, no sé si muy estructurada, pero le hemos ido dando respuesta. Dentro de todas ellas podríamos hacer un podcast para cada una de ellas, ¿no? Que bueno, que ya llegará, ¿no? Acordaros siempre, porfa, de ponernos en los comentarios pues, cuáles son las partes que más os interesan de todo esto para que nosotros podamos profundizar, ¿verdad? En estas cosas. Y no sé, y se me ocurre que podríamos hacer un día un podcast de anécdotas, ¿no? Sobre la evaluación, sobre evaluación, porque la verdad es que en este aspecto los profes tenemos un montón, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, las tendríamos que haber ido apuntando en una libreta porque, jolín. Sí, sobre todo decir también lo de siempre, ¿no? Que venimos a charlar de cosas que nos han funcionado, que hemos hecho, que se están haciendo, y que no venimos a dar ninguna lección. Es decir, a veces somos tajantes a la hora de hablar, o decimos esto sí o esto no, desde nuestra práctica, no de fiscalizar nada que se esté haciendo, de hecho nunca ha sido nuestra intención. Bueno, tú ya y no, sobre todo es que... También sí. Sí, ¿Qué va? para eso tenemos que hacer de inspector. Sobre todo quizás es remover un poco, ¿no? La conciencia para pensarlo de otra manera. Porque Sí. en el cole habitualmente se ha hecho así. Es la frase de siempre se ha hecho así. Ostras. Perfecto, se ha hecho siempre así. Podemos hacerlo de otra manera, podemos darle una vuelta. Vamos a hablarlo. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y lo dicho, cualquier comentario, crítica constructiva es bienvenida y nos vemos en próximos podcasts.